En esta ocasión hablaremos del Perfect. El Perfect es un tiempo verbal que nos sirve para indicar cosas que han ocurrido antes de este momento presente. Su función es en la lengua viva, es decir, nos vamos a comunicar con él en la lengua oral o en la lengua instantánea, por ejemplo, en un correo, en un mensaje de texto, etc. La gramática del Perfect se compone por dos verbos. Un primer verbo que va a ser nuestro verbo auxiliar, que va a ir en la segunda posición, como normalmente va nuestro verbo conjugado en la oración, y un segundo verbo que es el verbo que contiene la idea de la oración. Este va a ir hasta el final y va a ir en una forma llamada Partizip 2. Entonces, la estructura de una oración en Perfect quedaría de la siguiente manera. Tendríamos primero a nuestro sujeto, el que hace la acción, después a nuestro verbo auxiliar, que para el caso puede ser haben o sein, ya veremos más adelante cuándo uno o cuándo otro. Después tendremos el complemento, cualquier información adicional a la oración que no sea verbo y sujeto, es decir, complementos en acusativo o en dativo, complementos temporales, causales, modales o locales, negaciones, etcétera, los vamos a tener en este espacio de en medio. Y finalmente vamos a tener al verbo que le da la idea a la oración hasta el final en su forma del Partizip 2. Entonces vamos a necesitar saber cómo se forma el Partizip 2 de los verbos para poder crear una oración en Perfect. Iniciaremos viendo la formación del Partizip 2 de los verbos regulares. Para ellos vamos a tomar a la raíz del verbo. Pongamos por ejemplo al verbo machen. La raíz de un verbo la obtenemos quitándole el sufijo en, como la gran mayoría de los verbos en alemán lo tienen. Una vez que tenemos la raíz del verbo, en este caso mach, vamos a proseguir poniéndole el prefijo ge y el sufijo te. Nos va a dar la palabra gemacht. Entonces gemacht sería el participio 2 del verbo machen. Así que si machen es hacer, gemacht significará hecho. Lo mismo podemos hacer con otros verbos regulares. Por ejemplo, el verbo leben. Tomamos su raíz, es decir, le quitamos la en al final. Y a su raíz, leb, le vamos a agregar el prefijo ge y el sufijo te y nos va a dar la palabra gelebt. Si leben es vivir, gelebt significará vivido. Podemos poner otro ejemplo, el verbo sagen, que significa decir. Tomamos la raíz de sagen, es decir, le quitamos la en al final, y después le agregamos el prefijo ge y le colocamos el sufijo te, y nos da la palabra gesagt. Si sagen es decir, gesagt significa dicho.